¿De acuerdo? Entonces les decía que hoy vamos a hacer pues vamos a adentrarnos en el texto bíblico del próximo domingo, que es la fiesta de Pentecostés. Es una fiesta importante, ¿verdad? Y es en concordancia con el tema que veíamos el día pasado, la sesión pasada, ¿verdad? Que hablábamos principalmente del Espíritu Santo. Y esta fiesta, Pentecostés, pues es la fiesta del Espíritu Santo. Vamos a iniciar en términos generales platicando acerca de la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? A ver, ¿ustedes qué saben de Pentecostés? Es cuando le vino el fuego de la lumbre que les dio la lengua. Es cuando las lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien más sabe algo de Pentecostés? A ver, vamos por el principio. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? ¿Qué les dice esa palabra? Pente. ¿No saben? Bueno, Pentecostés es una palabra de origen griego que significa 50 días, ¿verdad? 50 días después de la Pascua. Es un término, es una fiesta que tiene origen en los judíos, es una fiesta judía, de hecho. Así como la Pascua, que ahora nosotros la celebramos de manera cristiana con la resurrección de Cristo, ¿verdad? Celebramos la Pascua y nosotros celebramos que Cristo ha resucitado, que venció a la muerte, ¿verdad? Y nos salvó, ¿verdad? Esa es la Pascua cristiana. Pero ya los judíos tenían una fiesta de Pascua, ¿se acuerdan? ¿Qué celebraban en la fiesta de Pascua los judíos? Celebraban que habían sido liberados, ¿verdad?, de la esclavitud de los egipcios. El pueblo de Israel llegó a Egipto por cuestiones de necesidad, ¿verdad? Había una hambruna, hubo una sequía muy fuerte y entonces a través de los hijos de Jacob, principalmente de José, de la historia de José, si no se la saben, hay que repasarla, ¿verdad? Y entonces los judíos llegan a Egipto y el faraón los acoge, pero bueno, después de los años se van convirtiendo en los esclavos de los egipcios. Y entonces durante muchos años el pueblo judío permaneció esclavo. Llega el momento en el que el pueblo clama a Dios para que lo salve, para que lo libere de la esclavitud, y Dios escucha la voz, el clamor de su pueblo y envía a Moisés, ¿verdad?, para salvarlos de la esclavitud. Y entonces viene toda la historia de Moisés y cómo Moisés liberó al pueblo sacándolos de Egipto y caminando por el desierto. ¿Se acuerdan de las plagas? Cómo el Señor va a enviar las plagas para que el faraón dejara finalmente salir al pueblo de la esclavitud. Y bueno, esa noche en la que mueren los primogénitos, que fue la última plaga que Dios mandó al pueblo egipcio, esa noche el Señor manda hacer esta preparación, ¿verdad?, donde se marcaban los dinteles de las puertas, las jambas y los dinteles de la puerta, se marcaban con la sangre del cordero, y entonces el ángel exterminador, si veía la marca en la casa, pasaba de largo, porque quería decir que esa era una casa de hebreos, ¿verdad? Y entonces el pueblo viene liberado, dirigidos por Moisés, y el pueblo festejará esta fiesta de la Pascua, el paso. La palabra Pascua significa paso, ¿verdad? El paso de la esclavitud a la libertad, ¿verdad? Pascua significa paso, pasar de un estado a otro. Entonces, el pueblo judío, los hebreos, pasan de la esclavitud a la libertad. Y esa noche el Señor los hace cenar de una determinada manera. Hay un rito
que el Señor le pide a los judíos que hagan, comer hierbas amargas para recordar el sufrimiento de lo que pasaron, ¿verdad? Y luego comer de pie, etcétera. Hay toda una serie de ritos, y entonces cada año se celebraba la fiesta de la Pascua y celebraban entonces ese paso a la libertad. Esa es la fiesta judía. Luego, cuando Jesús está celebrando esa fiesta, porque Jesús era un judío, ¿verdad? Jesús pertenecía a la religión judía y era un judío muy practicante. Entonces, cuando va a celebrar la Pascua con sus discípulos, entonces estamos hablando de la última cena, ¿verdad? Y después viene la muerte, la resurrección, que coincide con la Pascua judía. Entonces, nosotros ahora celebramos la Pascua, pero ya no la de Israel, que lo liberaron de la esclavitud a la libertad, sino nosotros celebramos que el Señor nos ha librado de la esclavitud, pero de la esclavitud del pecado, salvándonos y liberándonos, nos hace vivir como hijos de Dios. Y esa es la nueva Pascua, ¿no? Bueno, esa fiesta ya existía. Pentecostés también era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua judía, ¿verdad? Y entonces, llegado el día de Pentecostés, están los discípulos celebrando la fiesta de Pentecostés y sucede algo extraordinario, ¿no? Y a partir de ese momento, ahora Pentecostés cobra un nuevo significado. Igual que la Pascua judía cobra un nuevo significado para nosotros, el Pentecostés de los judíos ahora va a tener un nuevo significado. Pero ¿en qué consistía la fiesta de Pentecostés? ¿Qué celebraban los judíos en Pentecostés? Bueno, los judíos celebraban, era llamada la fiesta de la cosecha, ¿verdad? O la fiesta de la ley, porque ellos celebraban 50 días después de la Pascua, celebraban el momento en el que Dios les había dado la ley. ¿Se acuerdan cómo les dio la ley Dios a los judíos? Se las dio en un monte, en el monte Sinaí, y se las dio a través de una persona muy concretita que es Moisés. Y entonces a Moisés le da los 10 lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos en las tablas de la ley. Esa era la ley a través de la cual Dios estaba haciendo una alianza con su pueblo, ¿verdad? Estaba estableciendo un compromiso, un contrato. La alianza es eso, un contrato, ¿verdad? Dos personas, cuando hacen un pacto, una alianza, se comprometen a algo, ¿no? En el caso de la alianza de Dios con el pueblo, pues Dios se comprometía a ser su Dios, a estar con ellos, ¿verdad? A ayudarlos, y el pueblo se comprometía a que Él iba a ser su único Dios, ¿verdad? Y que lo iban a obedecer a todos sus mandatos y que iban a seguir los mandamientos, ¿verdad? La ley de Moisés. A eso se comprometían y a eso se le llama alianza. Dios hace una alianza con el pueblo. De hecho, este término que estamos diciendo, la alianza, es una clave de lectura para poder entender todo el Antiguo Testamento. Si nosotros tenemos en mente que Dios desde siempre ha querido hacer una alianza con el pueblo, con nosotros, con los seres humanos, y leemos el Antiguo Testamento con esa clave de lectura, nos vamos a ir dando cuenta cómo desde el inicio Dios siempre ha querido entrar en relación con el ser humano y ha querido establecer una alianza y otra alianza y otra alianza, ¿verdad? Pero mientras Él siempre cumple con su trato con su parte de la alianza, los seres humanos siempre, ¿qué hacemos? No cumplimos con lo que nos toca, no vamos lejos. ¿Qué pasó cuando Moisés bajó del cerro, del monte que ya les había dado la ley? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? El becerro de oro, hicieron fiesta.
ya estaban adorando a otros dioses, ¿verdad? Inmediatamente que habían hecho este pacto con Dios, sí, Señor, nosotros, tú eres nuestro único Dios y solo a ti. Y ándale, que luego empezaron a adorar a otros dioses y rompieron la alianza de Dios que Dios había hecho con ellos. Entonces, Dios siempre ha querido hacer una alianza con nosotros, siempre ha querido establecer ese pacto, ¿verdad?, de amor entre el pueblo y Él, y nosotros no hemos sabido corresponder a esa alianza. Por eso el diluvio, en fin, toda la historia del Antiguo Testamento la podemos leer, les decía, con esta clave de lectura de la alianza. Pues bueno, la fiesta de Pentecostés era precisamente la fiesta de la ley. El pueblo judío celebraba que Dios les había dado las tablas de la ley. Por eso podemos decir entonces que Pentecostés era la fiesta de la ley. Ahora fíjense, es muy curioso que el día de la fiesta de la ley, ese mismo día, sucede este hecho maravilloso de la venida del Espíritu Santo. Ya esto es un simbolismo muy importante que no tenemos que perder de vista. El cristianismo viene, vamos a decirlo así, a reemplazar, o podríamos decirlo también, creo que de una mejor manera, viene a complementar, ¿no?, lo que los judíos ya celebraban, pero ahora con una nueva tesitura, un nuevo sabor. Ya no es la ley, ahora es la fiesta del Espíritu. Lo que guiaba al pueblo y lo que conducía al pueblo, porque la ley es para eso. ¿Para qué te sirve una ley? ¿Para qué nos sirven los mandamientos? Para aprender a comportarnos, ¿no? Son unos lineamientos que Dios nos da a través de los cuales yo puedo ir moderando mi conducta. La ley para eso existe. Hablamos en términos generales de la ley. A ver, tú no puedes meterte a un establecimiento y robar lo que se te dé la gana. Si no viene la ley, ¿no?, y te acusan de robo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley regula nuestro comportamiento, ¿no? La ley es la que nos ayuda a la sana convivencia, entre comillas, o debería, ¿no? Sí, y vamos a poner un ejemplo aquí en la iglesia, en el templo, ¿verdad? Tenemos algunas reglas que seguir en el templo, ¿no? No es que cualquiera puede venir y subirse al altar y agarrar las cosas del altar. No, hay ciertas reglas que nos ayudan a que la convivencia sea, pues, lo más armoniosa posible, ¿no? La ley sirve entonces para dictarnos, para darnos una pauta en nuestra conducta. Para eso sirve la ley. El hecho de que el día de la fiesta de la ley celebramos ahora nosotros la fiesta del Espíritu Santo tiene un simbolismo fortísimo, porque entonces quiere decir que la ley, que ya no es la ley la que debe guiar nuestra conducta, sino ahora, ¿qué es lo que debe guiar nuestra conducta? El Espíritu, ¿verdad? Un poco lo que platicábamos la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué es lo que me conduce? ¿Por qué tengo que tomar ciertas decisiones en mi vida? ¿Qué es lo que ahora me va a ayudar a discernir en mi vida, en mi comportamiento, ¿no? Es precisamente ahora el Espíritu el que me va a ayudar a conducirme. Ya no es obedecer por obedecer la ley. Tengo que hacer esto porque así dice, ¿no? No. Ahora el Espíritu me va a sugerir el bien. Ahora el Espíritu me va a inspirar el bien. Ahora el Espíritu, a través de esta voz delicada que me susurra, que me ayuda a discernir entre un bien y un mal, entre un bien y otro bien, ahora eso es la pauta de conducta, lo que me va a permitir dirigirme en mi vida, ¿no? Entonces, ven cómo
Ahora el Espíritu es el que viene a suplir o complementar esto de la ley, ¿verdad? No más la ley, sino ahora el Espíritu, ¿verdad? Ya esto sería para meditarlo un buen ratote, ¿verdad? Ya no es obedecer por obedecer. A ver, llevémoslo a la vida práctica. No es que yo le tengo que, o sea, por ejemplo, venir a misa, es una ley, ¿no? Un mandamiento de la iglesia. Tengo que venir a misa. Pero si yo me quedo solamente con el término de la ley, me choca, me produce hasta un cierto, ay, ¿por qué tengo que hacer lo que me diga el padrecito, ¿verdad? O la catequista, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacer eso? Si me dejo solamente conducir por la ley, entonces eso me puede generar hasta un cierto disgusto. En cambio, si yo lo veo desde la perspectiva del Espíritu, si yo lo veo desde la perspectiva del amor, es decir, Dios me está llamando al amor y Dios me invita a la Eucaristía porque a través de la Eucaristía me nutro, crezco, entiendo la palabra, todos los beneficios que tiene la Eucaristía. Entonces ya no es tengo que ir a la misa porque así lo dice la ley, sino que tengo que ir a misa, ¿por qué? Porque ahí me encuentro con Dios, porque ahí se entiende la diferencia, se entiende lo que esta novedad del Pentecostés cristiano, ya no más la ley por la ley, sino tiene un espíritu, hay una espiritualidad detrás de lo que Dios me pide. No solamente es no robar o no matarás o no levantarás falso testimonio. Ahora tengo que aprender a hacer el bien, a buscar a ganarme el pan con mi trabajo, porque eso me dignifica. Porque todas estas cosas que el Espíritu me va sugiriendo y que no nada más es no robar, sino es aprender a trabajar, aprender a ganarme el pan, aprender a vivir inspirados por el bien. ¿Se entiende esto? Entonces, la fiesta del Espíritu es la fiesta de la ley, pero ahora desde otra perspectiva. Bueno, entonces, 50 días de la Pascua, 50 días después de la Pascua, los judíos se estaban preparando para celebrar la fiesta de la ley. Y era una fiesta que no piensen en el pachangononón que organizamos nosotros, ¿eh? No, pues es una fiesta, pues tráiganse al grupo musical y ponemos aquí el baile. No. Era una fiesta religiosa. Y como era la fiesta de la ley, ¿verdad? ¿Qué mejor manera de celebrar a la ley que estudiando la ley, ¿no? Entonces, para los judíos, la fiesta de Pentecostés era un día de estudio, era un día donde se reunían en familia, ¿verdad? En la casa, en un ambiente cerrado, íntimo, y estudiaban la ley y se ponían a leer y a recordar lo que Dios había hecho por ellos a través del texto sagrado, y entonces era un día de estudio. Por eso los discípulos, aparte que tenían miedo a los judíos, ¿verdad? Aparte porque le habían matado al Mesías, ¿verdad? Nada más y nada menos. Entonces sí es cierto que tenían miedo, pero también es cierto que ellos estaban en un ambiente cerrado, ¿verdad? En un ambiente íntimo, se encontraban en familia, celebrando la fiesta de Pentecostés. Pero, para su gran sorpresa, sucede algo extraordinario, ¿no? En ese día. Vamos a leer un poquito el texto, ¿les parece? Para que vayamos analizando un poquito esto que dice el texto bíblico. Dice así, fíjense bien, el día de Pentecostés, ya expliqué el Pentecostés judío, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Era una fiesta íntima, era una fiesta para celebrar en familia, y los discípulos están reunidos celebrando la fiesta de la ley, estudiando la ley. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo
y empezaron a hablar otras lenguas según el Espíritu los inducía a expresarse. Fíjense, qué bonito. Primera cosa que hay que notar, los símbolos que Lucas nos narra. Acuérdense que Lucas es el escritor de los Hechos de los Apóstoles. No solamente escribió su evangelio, sino que también escribe los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Lucas nos está narrando lo que sucede y tiene muchos simbolismos, sobre todo el viento, ¿verdad? El fuego, ¿verdad? El ruido, algo impetuoso. Ahora, todos estos símbolos que ahorita estoy mencionando son los símbolos bíblicos que acompañan siempre una aparición de Dios. A esto se le llama teofanía, ¿verdad? Teo, Dios, teofanía, la manifestación de Dios. Si ustedes van a la Biblia y buscan pasajes donde Dios se hace presente, siempre van a encontrar estos símbolos: viento, truenos, ¿verdad? Ruidos del cielo, que nosotros los llamamos como los truenos, ¿verdad? El fuego, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a ver cómo fue la aparición en el monte Sinaí, vamos a escuchar estos mismos elementos: fuego, viento, ruido, truenos. Esto es una manifestación de Dios. Entonces, el hecho de que Lucas escribe que están en un lugar íntimo, que están estudiando, encerraditos, muy tranquilos, y de repente viene esta manifestación así fuerte, ¿qué nos está queriendo decir Lucas? En primer lugar, nos está queriendo decir, ahí se va a manifestar, ¿quién? Dios, exactamente. Eso es lo primero que Lucas nos quiere decir. Esto que va a suceder es algo de Dios, ¿verdad? Es algo de Dios. Y entonces, ojo, porque el texto bíblico dice que era un viento, o más bien se sintió esta ráfaga como de viento, dice el texto. Igual, cuando habla de estas lenguas, dice como de fuego, ¿verdad? Ojo, porque no está diciendo que es viento y no está diciendo que es fuego, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que ayer la vez pasada les decía que igual el texto bíblico dice que el Espíritu Santo descendió en forma como de una paloma? No era una paloma, era como de una paloma. Es importante que no perdamos de vista estos detalles, hermanos, porque luego nos quedamos con esa idea, ¿eh? Y nosotros los seres humanos somos muy materialistas. Y si nos dicen, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, ya, para todos lados la palomita. Y ahí la andamos dibujando, la palomita y la palomita y la palomita. Si decimos que se posó las lenguas de fuego, ahí ponemos al santo con el fuego aquí encima, ¿verdad? Y ahí lo ponemos. Y todas las pinturas de Pentecostés que ustedes vayan a ver, busquen en internet, lo que sea, van a ver a los discípulos, a la Virgen María con su bola de fuego aquí arriba, ¿verdad? A ver, eso es una forma plástica, material, de explicar algo que no tiene explicación, ¿verdad? Y tenemos que ir más allá, superar esa idea materialista. O sea, vamos a imaginarnos la escena. Imagínense que están los discípulos encerraditos en casa y de repente viene un estruendo muy fuerte, ¿verdad? Se azotan las puertas, las ventanas, lo que sea, se abre todo y comienzan a ver algo en su cabeza, ¿verdad? Como un fuego, pero no es fuego. El ruido que se escuchó en la casa, el hecho de que se hayan abierto las ventanas, las puertas y todo, bueno, eso no lo dice el texto bíblico, pero lo suponemos, ¿verdad? Que este estruendo, ¿verdad? Retumbó. Cada uno de ustedes puede hacerse esta imagen, ¿verdad? Eso es lo rico del texto bíblico, que nos permite a nosotros decir, ah, caray, como viento, como fuego.
cómo te lo imagines tú, cómo te lo imagines tú, cómo te lo imagines tú, pues es muy diferente a cómo me lo imagino yo, ¿verdad? Pero esa es la riqueza del texto bíblico. Lo que sí Lucas nos quiere decir es que esto es símbolo de la presencia de Dios. Teofanía. Aquí hay una teofanía. Dios se está manifestando, ¿verdad? Bien. ¿Vamos bien? Seguimos adelante. Entonces dice el texto que se posaron como unas lenguas de fuego. Es curioso que utilice el término lengua, ¿verdad? Porque la lengua tiene una función muy específica, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la lengua? No vayan a decir que comer, porque no nomás sirve para comer la lengua y degustar. ¿Para qué otras cosas sirve la lengua? Para hablar, ¿no? Es por excelencia, es lo que asociamos al idioma. De hecho, cuando decimos que hablamos otro idioma, también podemos decir hablamos otra lengua, ¿no? Decimos, y no me refiero al órgano, ¿verdad? Humano, que en taquito sabe muy buena, por cierto, ¿verdad? Unos tacos de lengua. No, me refiero a la palabra, está asociado a la palabra. Entonces, no es casualidad que Lucas diga que este símbolo que apareció y se posó sobre los discípulos tenga que ver con la palabra, y eran como de fuego, dice el texto, ¿verdad? El fuego siempre se ha asociado como símbolo de ¿qué? Entre otras cosas, el fuego es el símbolo del amor, de algo apasionado, ¿no? Es que mi corazón ardía, ¿verdad? Decimos, dice el poeta, ¿no? Es que yo sentía un ardor en el corazón, y siempre expresamos el amor en términos de algo caliente, algo que ilumina, algo que esclarece, que purifica, ¿verdad? En términos positivos, podríamos decir que el fuego es este símbolo de la pasión, del amor. Y ya decíamos la vez pasada que el Espíritu Santo es, ¿qué? El amor, ¿verdad? El amor del Padre y el amor del Hijo que se combinan. De tal manera que, ahora vamos a juntar estos simbolismos. Lengua, ya dijimos que se refiere a la palabra, ¿no? Como de fuego, ya dijimos que el fuego, la pasión, el ardor, se refiere al amor. ¿Qué querrá decir Lucas con esto de que lenguas como de fuego se posan en los discípulos? A ver, ¿cómo lo interpretarían ustedes? Que Dios le habla a los apóstoles de una manera amorosa. Sí, pero no. El simbolismo es mucho más fuerte porque inmediatamente después Lucas nos narra, inmediatamente después, ¿qué dice el versículo siguiente? ¿Pusieron atención? Dice, lo voy a volver a leer, pero pongan atención, porque no puedo estar repitiendo a cada rato, que no se lo aprenden, Bueno, dice, entonces aparecieron como lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los inducía a expresarse. O sea, inmediatamente después Lucas nos da la interpretación de este símbolo, ¿no? Es decir, estas lenguas como de fuego, vamos a llamarlo así, es como si Dios le diera al discípulo la capacidad de hablar el lenguaje de ¿quién? Del amor, el lenguaje del Espíritu, la palabra de Dios. El don que están recibiendo los discípulos es el Espíritu Santo, que se expresa en esta capacidad de poder hablar en nombre de ¿quién? El Espíritu. En nombre del Espíritu Santo, en nombre de Dios. La capacidad de expresar
lo que Dios quiere decirnos. Los discípulos recibirán entonces la fuerza del Espíritu Santo en esta capacidad de poder dar a conocer a Dios a los demás. Porque cuando yo hablo, me doy a conocer, ¿no? Si yo quiero conocer a una persona, pues voy y le pregunto, oye, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Y la otra persona comenzará a darme respuestas y comenzará a decirme, no, pues mira, yo soy fulano de tal, vivo en tal lugar, soy así, me gusta esto, no me gusta el otro, me enoja esto, me entristece el otro. Y yo puedo conocer al otro gracias a que el otro puede expresarse, ¿no? El idioma, la lengua, tiene esta capacidad de darnos a conocer. Entonces, cuando yo digo que los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, entonces están dando a conocer ¿a quién? A Dios. Están muy callados el día de hoy, ¿verdad? Están muy callados. Entonces, es muy bonito el simbolismo de esta lectura de Pentecostés. Ahora, no quiere decir que, ojo, no quiere decir que los discípulos de repente aprendieron a hablar en francés y en inglés y en italiano y en portugués y en japonés y en chino. No. ¿Cuál es el idioma? ¿Cuál es la lengua que están aprendiendo los discípulos? El amor. El lenguaje de Dios. Que cuando yo le hablo a una persona de Dios, la persona me entiende. Cuando la persona está dispuesta a escuchar la voz de Dios, el entendimiento llega, ¿no? Por eso dice el texto, dice, fíjense bien, dice, en esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Acuérdense que Jerusalén era la capital, vamos a decirlo así, de todos los judíos. Los judíos habían estado en diáspora, ¿verdad?, en el exilio por muchos años. Había judíos en otras partes del mundo, en otros lugares, principalmente, donde se fueron expulsados, cuando los expulsaron de Jerusalén. Y entonces había muchos que venían de peregrinación a Jerusalén, y mucho más en días de fiesta, como este que era un día de fiesta, Pentecostés. Y entonces había judíos que, no sé, habían nacido en Italia, ¿verdad?, en Galacia o en los pueblos del tiempo de Jesús, ¿verdad?, y habían venido y evidentemente hablaban otros idiomas, pero también hablaban hebreo, ¿no?, que es su lengua oficial. Y entonces el texto nos está queriendo decir que cuando los discípulos reciben esta capacidad de hablar en nombre de Dios, o la capacidad de hablar el idioma de Dios, ¿verdad?, son capaces de comunicarse con ellos. Y entonces cuando el judío escuchaba la predicación, cuando escuchaban la invitación a convertirse, a vivir desde el bien, desde el amor, desde todas estas cosas que el cristianismo da, entonces ellos comenzaron a entender, comenzaron a comprender. Por eso dice el texto que comenzaron a entenderse con los discípulos. Los discípulos hablaban el idioma y ellos los entendían. Es un simbolismo para darnos a entender cómo comenzó a propagarse la palabra de Dios a través de esta efusión del Espíritu Santo. Y entonces los judíos, los discípulos que estaban con miedo, encerrados, ¿verdad?, ahí, después de recibir la fuerza de lo alto, después de recibir este don tan maravilloso del Espíritu Santo, dice el texto que comenzaron a salir, a perder el miedo, a ser valientes, a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Te hablo no en mi propio nombre, sino en nombre de Dios. Y ahí está el cambio radical, ¿no?, lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo, por mí mismo, puedo no hacer muchas cosas, pero si yo hablo en nombre de Dios, es otra cosa. Yo, en mi nombre, podré no ser tan arriesgado, tan valiente. Es más, soy hasta medio tímido, ¿verdad?, y me da pena las cosas. Pero ¿qué tal cuando estoy en la capilla y me dicen, órale, vas a dar el aviso?
órale, te toca leer en la lectura, órale, te toca ayudar en la rifa, órale, te toca la pastorela. ¿Qué tal? ¿Sale porque sale o no? Díganme sí o no, si estoy diciendo mentiras. Cuando hablamos en nombre de Dios, cuando es Dios quien nos inspira, cuando sé que voy en nombre de Dios, las cosas se vuelven distintas. La vida se vuelve diferente. El Espíritu Santo nos hace hacer cosas que comúnmente no haríamos. No, yo que voy a hablar en frente de tanta gente, ¿verdad? Yo que voy a leer, no, a mí me da pena, me trabo, tartamudeo, ¿verdad? Pues ni modo, mijita, te toca la lectura, órale, ¿no? O te toca cantar el salmo, híjole, soy bien desentonado, ¿no? Pero pues órale, en el nombre de Dios, y me aviento y hago las cosas valientemente, ¿no? El Espíritu Santo nos inspira, el Espíritu Santo nos arroja, ¿verdad? A ser esforzados, a ser eso, arrojados, gente que pues órale, en el nombre de Dios y ahí va, ¿no? Yo recuerdo, ¿verdad? Las primeras veces que prediqué, ¿verdad? Y tenía 400 personas de frente, ¿verdad? Y todos viéndote, ¿verdad? ¿Y de qué les voy a hablar? ¿Verdad? ¿Y de qué les voy a decir? Y pues, en el nombre de Dios y Espíritu Santo, ilumíname, y ahí voy, ¿verdad? Y órale, ¿verdad? Y de verdad Dios inspira y Dios te da la capacidad de hacerlo. Si a mí me hubieran dicho, se los digo de todo corazón, si a mí me hubieran dicho alguna vez, cuando yo iba a la secundaria, me acuerdo mucho en la secundaria, que yo iba a predicarle a 500 personas en una iglesia, se hubiera dicho, no inventes, ¿cómo crees? Si yo era de los que me sentaba ahí en una esquina y el profesor preguntaba y quería que participáramos y todo, y yo jamás levantaba la mano, ¿verdad? Aunque me supiera la respuesta, ¿verdad? A mí me da mucha pena hablar en público, que iba yo a estar participando, y de verdad, a veces me iba muy mal en las calificaciones porque un porcentaje era de la participación en clase, no sé, aquí los estudiantes me dirán, y yo nunca participaba. Nunca, me daba pena hablar en voz alta, ¿verdad? Y a veces me iba mal en las calificaciones por eso. Y mírenme ahora, ¿verdad? Predicando en las iglesias. Y sí, a veces me toca predicarle a más de 500 personas, ¿verdad? Y ahí estamos. ¿Y quién lo hace? No soy yo, es el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo nos hace hacer cosas que luego pensamos que no lo haríamos comúnmente, ¿verdad? No, yo que voy a estar ayudando aquí, pues órale, y ahí estás, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo da valentía, ¿verdad? A partir de ese momento los discípulos comenzaron a evangelizar, ¿verdad? A salir, a ser valientes. La vida de los discípulos cambia radicalmente. Y si ustedes leen en los Hechos de los Apóstoles, ahí se van a dar cuenta de la obra del Espíritu Santo, cómo los discípulos comenzaron a aventurarse y a salir y a ir hasta los lugares menos pensados para hablar en nombre de Dios, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir el texto de Pentecostés que acabamos de leer. Vamos a darle una lectura así rapidísima a la segunda lectura de este domingo, que es de San Pablo. San Pablo, hermanos, es el teólogo del Espíritu Santo, ¿verdad? San Pablo tiene una delicadeza de hablar del Espíritu Santo muy bonita, y él es el que mejor explica el Espíritu Santo, ¿verdad? Y este domingo vamos a leer la carta a los Romanos, el capítulo 8, que estamos de la carta a los Romanos, el capítulo 8, del 8 al 12 aproximadamente, es como el núcleo, ¿verdad? Es como el centro de la carta, y es una catequesis padrísima de la vida cristiana, Ojalá y le den por ahí una leidita, porque está capítulo 8, capítulo 12, por ahí, de verdad es una cosa maravillosa. Y este domingo vamos a leer una parte del capítulo 8, ¿verdad? Que dice así, acuérdense, cuando San Pablo va a contraponer o va a poner como antagonistas, ¿verdad?
como contrarios al espíritu. ¿Y qué será lo contrario del espíritu? Para San Pablo es la carne, ¿verdad? San Pablo va a utilizar mucho este término, la carne es el enemigo completamente del espíritu. Mientras el espíritu nos da libertad, nos hace hijos de Dios, la carne nos esclaviza, ¿verdad? La carne no nos deja libres, ¿verdad? Entonces, ojo con este término de San Pablo, carne, que no quiere decir el cuerpo, ¿verdad? No, San Pablo no está hablando del cuerpo, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo se pensó que el cuerpo era algo malo, entonces había que castigar al cuerpo. Estoy hablando de tiempos de medievo, hasta los 1800. Si ustedes leen vidas de santos de esos siglos, muchas expresiones que tienen los santos de ese tiempo es que hay que castigar al cuerpo porque el cuerpo es el malo, ¿verdad? Ahí hay una mala interpretación del término carne que utiliza San Pablo. San Pablo no se refiere al cuerpo, el cuerpo es algo bueno, es algo que Dios nos dio, algunos más grandecitos que otros, ¿verdad? Pero es algo bueno lo que Dios nos dio, ¿verdad? Tampoco se refiere exclusivamente a la sexualidad, es otra interpretación que se le ha dado, la carne, los pecados carnales decimos, ¿verdad? Y luego pensamos en cosas sexuales. No, San Pablo tampoco se refiere al sexo, ¿verdad? Cuando San Pablo habla de la carne, se refiere a esta inclinación nuestra hacia las cosas malas. Lo va a llamar también concupiscencia, ¿verdad? Es esta concupiscencia, es esta inclinación propia nuestra que nos inclina siempre como a lo más cómodo, a lo más simple, a lo más fácil, a lo más... Y comúnmente eso es lo malo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya les había puesto alguna vez algún ejemplo. Si yo tengo frente a mí un plato de verduras, ¿verdad? Y del otro lado una hamburguesa con papas y refresco, mi inclinación normal, ¿verdad? No sería agarrar las verduras, ¿verdad? Sino irme por lo más cómodo, bueno, sabroso, ¿no? La grasita, y entonces escojo la hamburguesa. Esta inclinación es a lo que San Pablo llama la carne, ¿verdad? Este lado, la semana pasada yo les decía, tenemos como el propio espíritu, ¿verdad? Y el espíritu del mal, que a veces luego como que medio se confunden. Bueno, la carne es como esta parte egoísta nuestra, ¿verdad? Que siempre va a elegir para mí lo que me conviene a mí, lo que me hace estar bien yo, sin pensar en los demás. Esta inclinación hacia lo más fácil, hacia lo más cómodo. A eso se refiere San Pablo cuando habla del término carne. Por eso lo contrapone contra el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo siempre me va a mover, como es el amor. ¿Se acuerdan que lo definíamos como el amor? El amor siempre es un movimiento hacia afuera. El amor es siempre algo que se da. El amor es darse, es salir. Si yo tendría que ejemplificar con mis manos cómo es el amor, yo diría es algo que sale de mí hacia los demás, ¿verdad? Algo de dentro que sale. La carne, para San Pablo, sería lo contrario. Sería todo para mí. Yo, el yo, ¿verdad? Yo y yo y yo, y primero yo y después yo, y al último yo. Eso sería la carne para San Pablo. No sé si queda claro el término. Es medio complicado de entender, pero traté de poner ejemplos así muy simples, ¿verdad? Entonces fíjense, por eso San Pablo los contrapone, los pone como los dos enemigos, ¿no? Por un lado, el Espíritu Santo, que siempre te va a sugerir, sal al encuentro, sal con el otro, ayúdalo, escúchalo, tenle paciencia, dale, date, ¿verdad? Date el tiempo, date al otro, visita a fulanito de tal. Siempre te va a motivar hacia el encuentro con los demás. Mientras que la carne va a ser, no, descansa, ya trabajaste todo el día, siéntate, cómete tu taquito, otro taquito más, ¿verdad? No pasa nada, y órale, y todo para mí, ¿verdad?
¿Y por qué robo dinero? Porque quiero más. ¿Para quién? Para mí. ¿Y por qué digo una mentira? Para taparme a mí, para que no me vean, ¿verdad? No hay que exhibir mis vulnerabilidades, esas me las quedo yo. Entonces, este movimiento que siempre me lleva hacia la cerrazón, ¿verdad? Eso es lo que San Pablo define como la carne. Ahí está el gran enemigo a vencer, ¿verdad? Y lo único que nos puede ayudar a vencer eso es el otro movimiento. Si yo ya de por sí soy una persona que solamente pienso en mí y en lo que a mí me conviene y en lo que yo quiero, el único ejercicio que te puede ayudar a salir adelante es volcarte hacia los demás, ¿verdad? La generosidad, el darse, el donarse, ¿verdad? Esa es la única respuesta. Ahí está. Bueno, vamos a leer un poquito de San Pablo, a ver qué dice en esta carta a los romanos. Dice: hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta, ahí está, la carne, ¿verdad?, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, dice San Pablo. Ahí está, los pone de contrarios, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Les digo que San Pablo es el grande teólogo del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Habita en ustedes, ¿verdad? Dice que no tienen el Espíritu de Cristo. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, la carne, ahí está, ¿verdad?, aunque la carne siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. ¿Se entiende esto? San Pablo lo que está diciendo es: tenemos en nosotros, está ahí dentro, esta parte, esta tendencia siempre a la carne, ¿verdad? Y como es tan natural a nosotros, habita en nosotros, está en nosotros, la tenemos desde siempre, ¿verdad? Entonces, para poder cambiar nuestra manera, necesitamos por fuerza que sea el Espíritu Santo quien nos mueva, quien nos motive. O dicho de otra manera, hacer el bien siempre va a requerir un esfuerzo. Hacer el mal no cuesta, ya lo traemos, ¿no? Viene en el chip. Pero si yo quiero hacer el bien, eso me va a costar trabajo. No es una inclinación mía. Cuando digo inclinación, piensen en un plano inclinado, ¿verdad? O sea, si tú te pones en medio, en un plano inclinado, naturalmente, ¿para dónde te vas a ir? Para abajo. Y si quieres ir para arriba, te va a costar, vas a sudar la gota gorda, como decimos, ¿no? Así funciona el Espíritu Santo. Si tú quieres ser una persona de bien, si tú quieres ser una persona que ama, te va a costar trabajo, no hay de otra. No existe eso de que yo soy bueno y porque por naturaleza. No, siempre implica un esfuerzo, siempre. Y el reino de Dios es de los esforzados. Apréndanse esa frase. El reino de Dios es de los esforzados. Es de los que continuamente se levantan y dicen: hoy no tengo ganas de hacer nada, pero órale, en el nombre de Dios, sí. Ya me doy un baño, me tomo un café o una Coca-Cola y órale, ¿verdad? A entrarle a lo que venga, me levanto y digo: pues no tengo ganas. Pues claro, naturalmente no vas a tener ganas. Naturalmente no. Pero extraordinariamente, sobrenaturalmente, y ahí viene el Espíritu, sobrenaturalmente sí lo puedes conseguir, sí lo puedes hacer, en el nombre de Dios, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, fíjense qué frase tan lapidante, ¿eh? Si el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús, es decir, le volvió a la vida, lo devolvió a la vida, órale, ¿no? Si el Espíritu hizo resucitar a Jesús, ¿qué no hará contigo?
¿Ah? El Espíritu Santo es capaz de resucitarte, capaz de sacarte de tu depresión, capaz de sacarte de tus tristezas y de tus angustias y de tus problemas. Claro que sí, déjalo hacer. Pero el Espíritu Santo es capaz de sacarte de tu depresión, capaz de lo más cruel y triste y despiadado que te puedas imaginar. Luego somos medios dramáticos en nuestra vida, ¿verdad? Ay, yo es que mi vida no tiene solución. Sí la tiene, sí la tiene. Si el Espíritu de Dios fue capaz de resucitar a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu habita en tu corazón. Lo que San Pablo les está diciendo a las personas, ¿verdad? Ánimo, ánimo, sí se puede, pero necesitas dejar que el Espíritu Santo actúe en tu vida. Dice, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita ya en ustedes, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, no estemos sujetos al desorden egoísta del hombre, la carne. San Pablo nos recomienda, no estemos sujetos a eso, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán, dice San Pablo. Ahí está la nueva vida. El Espíritu Santo es el que da una nueva vida, es una nueva creación. Tú eres una creación de Dios. Si dejas que el Espíritu Santo conduzca tu vida, eres una nueva creación. Y de ahí viene el símbolo de como una paloma. Para los judíos, el texto de Génesis, ¿verdad?, era conocido porque formaba parte del texto sagrado para los judíos. Y en el Génesis se narra que cuando no existía nada, ¿han leído Génesis 1:1, ¿verdad? ¿Cómo dice? Que el Espíritu de Dios aleteaba, ¿no?, en esto de la nada, ¿no? Ahí está el símbolo de una paloma. ¿En qué texto? En el texto de la creación. Entonces, cuando un judío leía el texto del bautismo y decía, están bautizando a Jesús y bajó el Espíritu en forma como de una paloma. ¿En qué otro lado he escuchado la paloma? En el texto de la creación. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué le está pasando a este hombre entonces? Está teniendo una nueva creación, una nueva vida. Dios es capaz de darte una nueva vida. El Espíritu Santo en forma de paloma es símbolo de una nueva creación. Dios puede cambiarte completamente si tú lo dejas actuar. Entonces, ahora cada vez que vean la palomita, ¿verdad?, piensen en esto de una nueva criatura, una nueva creación. Dios me está invitando a hacer una nueva creación. ¿De acuerdo? Vamos a seguir leyendo. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, la carne, que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos de Dios, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Los decía la semana pasada. Si el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, con mayúscula, Jesús, y nos los ha dado, ahora nosotros también somos hijos, con minúscula, pero somos hijos también, tenemos el mismo Espíritu, somos hijos por adopción, por eso podemos llamar a Dios Padre, ¿no? El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Fíjense qué bonito, ahí está el destino del hombre, ¿verdad? Si sufrimos con Él, por nuestra condición humana, por nuestro ser como seres humanos, por nuestra carne, también seremos glorificados con Él en el Espíritu, si nos dejamos conducir por Él. ¿De acuerdo?
Pues bueno, más o menos esto es lo que vamos a festejar el próximo domingo en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? A ver, dudas, preguntas, ya voy a parar por acá.